Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a fascinar, un tema que ha estado generando olas de conversación y muchísima curiosidad. Vamos a hablar sobre Burak y Neslihan, y lo que aparentemente es una pasión secreta al descubierto. Sí, has leído bien. Prepárense para un viaje lleno de giros, sorpresas y por supuesto mucho drama. Antes de que empecemos a desentrañar esta madeja, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o incluso si ya nos han visto antes pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les traemos contenido interesante y entretenido. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta historia de Burak y Neslihan, que promete ser de todo menos aburrida. Imaginen por un momento dos figuras prominentes, cada uno con sus propias carreras exitosas, sus propias vidas aparentemente perfectas. Burak, un actor carismático y reconocido con una trayectoria llena de éxitos y una legión de fans que lo adoran. Y Neslihan, una empresaria brillante con una mente aguda para los negocios y una imagen impecable en la sociedad. Desde fuera parecen tenerlo todo. Pero, ¿qué ocurre cuando las apariencias engañan? ¿Qué sucede cuando las barreras se rompen y los secretos salen a la luz? Los rumores, como sabrán, han estado circulando durante semanas. Susurros en las redes sociales, comentarios en foros de fans, insinuaciones en revistas del corazón. Todo apuntaba a una conexión más profunda entre Burak y Neslihan de lo que jamás hubiéramos imaginado. Al principio muchos lo descartaron como simples especulaciones, producto de la imaginación de los fans o incluso de campañas de desprestigio. Pero a medida que pasaba el tiempo, las pruebas, aunque indirectas, se iban acumulando. ¿Recuerdan aquella gala benéfica a la que ambos asistieron? Las fotografías mostraban una cercanía inusual, miradas cómplices, sonrisas que parecían esconder algo más. Y luego esos mensajes crípticos en las redes sociales, aparentemente inocentes, pero que al analizarlos con detenimiento parecían dirigidos el uno al otro. Detalles sutiles, pero que no escaparon al ojo avizor de los fans y de la prensa del corazón. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Hay alguna prueba contundente que confirme esta pasión secreta? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ambos han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, alimentando aún más las especulaciones. Y es que en el mundo del espectáculo, el silencio puede ser tan revelador como las propias palabras. Analicemos un poco sus perfiles individualmente. Burak, como mencionábamos, es un actor muy querido. Su vida personal siempre ha estado bajo el escrutinio público, pero siempre ha sabido mantener una imagen discreta y profesional. Ha tenido relaciones sentimentales conocidas, pero nunca ha sido especialmente dado a los escándalos. Recordemos su romance con la también actriz, Aylin Demir, que duró casi 5 años y que a pesar de la atención mediática, siempre se caracterizó por la discreción y el respeto mutuo. Incluso después de la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial, demostrando una madurez poco común en el mundo del espectáculo. Su última pareja conocida fue una modelo internacional, con quien mantuvo un noviazgo fugaz que terminó sin mayores complicaciones ni dramas públicos. En resumen, Burak es un hombre acostumbrado a la fama, pero que siempre ha intentado proteger su intimidad. Por su parte, Neslihan, aunque no pertenece al mundo del espectáculo, también es una figura pública debido a su éxito empresarial. Su vida privada es, si cabe, aún más reservada. Siempre ha priorizado su carrera y su imagen profesional. Neslihan es la CEO de una importante empresa de tecnología, conocida por su innovación y su compromiso con la sostenibilidad. Ha sido reconocida en varias ocasiones por su liderazgo y su visión estratégica. Su vida amorosa, sin embargo, es un misterio. Se sabe que ha estado comprometida en el pasado, pero nunca llegó a casarse. Los rumores apuntan a que su dedicación al trabajo y su ambición profesional le han impedido encontrar el tiempo necesario para formar una familia. Neslihan es vista como una mujer fuerte e independiente, un modelo a seguir para muchas jóvenes empresarias. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué estos rumores? ¿Qué ha cambiado? Una posible explicación podría ser que ambos se encuentran en un momento de sus vidas en el que buscan algo más,
algo que va más allá del éxito profesional y la estabilidad económica. Quizás esta pasión secreta sea una forma de escapar de la rutina, de explorar nuevas emociones, de romper con las expectativas sociales. Burak, después de años de trabajo constante y de vivir bajo el foco de los reflectores, podría estar buscando una conexión más auténtica y profunda. Neslihan, por su parte, podría estar sintiendo la necesidad de equilibrar su vida profesional con una vida personal más plena y satisfactoria. Otro factor a tener en cuenta es la presión mediática. En un mundo donde todo se comparte y se comenta en tiempo real, mantener un secreto es cada vez más difícil. La constante vigilancia de los paparazzi, la omnipresencia de las redes sociales, la sed insaciable de la prensa del corazón por encontrar la próxima noticia. Todo esto contribuye a crear un ambiente en el que cualquier pequeño detalle puede convertirse en una bomba. En los últimos años hemos visto cómo las redes sociales han revolucionado la forma en que se consume información, y cómo los famosos han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Ya no basta con controlar lo que se dice en la prensa tradicional, sino que también hay que estar atento a lo que se publica en las redes sociales, donde cualquier persona puede convertirse en un reportero improvisado. Pero, volviendo a la pregunta clave, ¿hay alguna prueba irrefutable? Bueno, hace unos días, se filtraron unas fotografías en las que se veía a Burak y Neslihan cenando juntos en un restaurante muy exclusivo, conocido por su discreción y su ambiente romántico. El Le Chateau, un lugar frecuentado por celebridades y empresarios de alto nivel que buscan privacidad y un servicio impecable. Las fotos no mostraban ninguna actitud comprometedora, es cierto. Burak, con una camisa de lino blanca y su característico pelo oscuro peinado hacia atrás, gesticulaba mientras hablaba, mientras Neslihan, elegante con un vestido negro de corte clásico, le escuchaba atentamente. No había besos, ni abrazos, ni siquiera manos entrelazadas sobre la mesa. Pero el hecho de que estuvieran juntos, en ese lugar y en esas circunstancias, ya era suficiente para alimentar aún más los rumores. Algunos expertos en lenguaje corporal que han analizado las fotografías señalan que la postura de ambos, la forma en que se miran y la cercanía física sugieren una conexión que va más allá de la simple amistad. Además, fuentes cercanas a ambos han filtrado información a la prensa, aunque siempre de forma anónima. Estas fuentes aseguran que Burak y Neslihan se conocen desde hace tiempo, que han coincidido en varios eventos sociales y que siempre han tenido una conexión especial. También afirman que esta conexión se ha ido intensificando en los últimos meses, hasta convertirse en algo más profundo. Una de estas fuentes, que se identifica como un amigo cercano de Burak, asegura que el actor está fascinado con Neslihan, que admira su inteligencia, su ambición y su sentido del humor. Otra fuente, que afirma ser una colega de Neslihan, revela que la empresaria ha estado más radiante y feliz en las últimas semanas, y que ha empezado a hablar de la posibilidad de tomarse un tiempo libre para explorar nuevas opciones en su vida. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con cautela. Las fuentes anónimas no siempre son fiables, y la prensa del corazón suele exagerar los hechos para vender más revistas. Pero, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. La prensa del corazón está haciendo su agosto con esta historia, publicando portadas y artículos especulativos que alimentan la curiosidad del público. Los programas de televisión del corazón están dedicando horas de debate al tema, analizando cada detalle y buscando nuevas pistas. Los foros de fans están llenos de comentarios y teorías, algunos apoyando la posible relación y otros criticándola. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué implicaciones tendría una relación entre Burak y Neslihan? Para empezar, sacudiría por completo sus vidas. Ambos tendrían que enfrentarse a la atención mediática constante, a los comentarios de los fans, a las críticas de la sociedad. Tendrían que estar preparados para defender su relación y para protegerse el uno al otro. La vida de una pareja famosa no es fácil. Cada paso que dan es observado, cada palabra que dicen es analizada. Tendrían que acostumbrarse a vivir bajo el escrutinio público, a ser perseguidos por los paparazzi, a ver sus vidas privadas expuestas en los medios de comunicación. Además, una relación entre dos figuras públicas siempre es más complicada que una relación entre personas anónimas. Tienen que lidiar con agendas apretadas, viajes constantes, compromisos profesionales. Todo esto puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Burak, como actor, tiene que viajar constantemente para rodar películas y series. Neslihan, como empresaria, tiene que asistir a reuniones y conferencias en diferentes países.
Tendrían que encontrar la forma de compaginar sus apretadas agendas y de dedicar tiempo el uno al otro. Pero si realmente existe esta pasión secreta, y si Burak y Neslihan están dispuestos a luchar por ella, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Al final, el amor es amor, y cada uno tiene derecho a buscar la felicidad donde la encuentre. Si Burak y Neslihan han encontrado la felicidad juntos, ¿por qué no celebrar su amor? ¿Por qué no desearles lo mejor? Lo que sí podemos hacer es observar, analizar y por supuesto mantenernos informados. Porque, como ya hemos visto, esta historia está lejos de haber terminado. Todavía quedan muchos capítulos por escribir, muchas sorpresas por descubrir. ¿Hablarán finalmente en público? ¿Confirmarán o negarán los rumores? ¿Cómo reaccionarán sus familias y amigos? ¿Cómo afectará esta posible relación a sus carreras? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que realmente hay algo entre Burak y Neslihan? ¿Creen que su relación podría funcionar a largo plazo? ¿O creen que todo es producto de la imaginación de los fans y de la prensa del corazón? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Sus teorías son muy valiosas y nos ayudan a comprender mejor este fenómeno mediático. Algunos creen que es una simple estrategia de marketing para promocionar una nueva película o serie de Burak. Otros piensan que es un montaje de la prensa del corazón para vender más revistas. Pero la mayoría, como nosotros, cree que hay algo más, que hay una chispa entre Burak y Neslihan que no se puede negar. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la pasión secreta al descubierto de Burak y Neslihan. Hemos examinado los rumores, las pruebas, las posibles implicaciones. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, sí podemos decir que esta historia promete ser de lo más interesante. Manténganse atentos a nuestro canal, porque les prometemos que estaremos actualizando la información a medida que surjan nuevas noticias. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y como siempre los invito a que nos dejen sus comentarios sobre este tema, sus teorías, sus predicciones. Queremos saber qué piensan. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.